Vamos a invitar a este debate y a este análisis de lo que ha sido la apertura de sesiones ordinarias a Raúl Timerman, que está del otro lado. Timerman, gracias por estar allí. Aquí Julián Guarino, Jorge García y Carla Rebello los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes esta tarde después de ese discurso extenso pero denso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera impresión, Raúl? La primera impresión es que Alberto Fernández se sintió muy cómodo, respaldado por Cristina Fernández y por Sergio Massa. Era clarísimo que hablaba el presidente de los argentinos, pero el presidente que ganó al frente del frente de todos. Y se sentía tan cómodo que estuvo tranquilo aún para contestar con cierto humor una chicana de Fernando Iglesias cuando le contesta el presidente: tuvieron 4 años para hablar, ahora déjenme hablar a mí. Lo hizo con mucha tranquilidad porque se sentía muy seguro y muy respaldado. Y su discurso contempló todas las necesidades de la plataforma electoral del Frente de Todos. Y contempló cosas que Cristina venía pidiendo hace tiempo, contempló cosas que Sergio Massa venía pidiendo hace tiempo, contempló los planteos de Martín Guzmán desde el Ministerio de Economía, contempló los aspectos que viene trabajando en desarrollo social Daniel Arroyo, contempló los temas de recuperación industrial del Ministerio de Matías Culfas. Es decir, realmente hizo un compendio de lo que se había hecho y de lo que hay que, del vamos a. Y ese vamos a, lo que hay que hacer es un listado de lo que se comprometió el presidente durante este año, y en todo caso, aquellos que piden autocrítica, y si quieren nos podemos referir a eso, el año que viene, testear aquello que se comprometió, qué se cumplió, qué no se cumplió. Raúl, te quiero preguntar esto. Es un año electoral y obviamente el gobierno está muy concentrado en eso. Es un gobierno que está saliendo lentamente de las limitaciones que le pone la pandemia y al mismo tiempo, como vos decías, está recuperando lo que era su plataforma política. ¿Ves posible que se cumplan todos esos objetivos que se trazó? ¿O hay, por un lado, un mensaje de carácter electoral, es decir, no nos olvidamos de esto que traíamos, pero por otro lado está como bastante limitado en términos prácticos y de presupuesto? Bueno, yo quiero hacer hincapié en los últimos 5 minutos. Donde el presidente pidió la colaboración, diciendo: no nos podemos salvar solos, nos salvamos entre todos, uno solo no se puede salvar. Y ahí está el rol de la oposición. Yo varias veces me pregunté, si yo fuera oposición en una situación de crisis sanitaria, financiera y económica, porque no solo se encontró con la pandemia, se encontró con la deuda y la falta de crédito para iniciar un gobierno. ¿Qué haría si fuera oposición? La verdad, yo me acercaría al presidente y le diría: señor, estamos en crisis, ¿en qué puedo ayudar? Nunca se escuchó la palabra ayuda por parte de la oposición. Siempre la oposición fue o una crítica salvaje o un silencio al menos, porque no hay una sola oposición, hay muchas oposiciones. Waldo Wolf y Fernando Iglesias representan la parte más dura de la oposición, la parte de Hernán Lombardi, de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich. Esa parte de la oposición, ¿por qué está tan bullanguera? Porque esa parte de la oposición va perdiendo en el campo de la oposición y se tiene que hacer notar. Bueno, de hecho él, perdón Raúl que te interrumpa, en su discurso habla de una minoría opositora. Total, una minoría, y es así, es tan así, mirá, nosotros acabamos de hacer una encuesta con Sheila Bilker y le preguntamos a la gente de qué espacio político se siente más cercano. El 8% más o menos, le nombramos los espacios, te dice Despertar.
el 22% te dice Juntos por el Cambio, el 27% te dice el Frente de Todos, pero el 36% te dice de ninguno de esos. Y esos que te dicen de ninguno de esos, que son en mayoría clase media, son los que terminan decidiendo las elecciones. Y esos no quieren grieta, no quieren pelea, no quieren la lucha de contrarios. Por eso, ahí en ese espacio, esa minoría de la oposición no va a encontrar nada. Por eso ustedes habrán notado cuán diferente fue el discurso, que también fue antigrieta, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, a ver, Raúl, y por supuesto lo sumo a Jorge García, que está aquí en nuestros estudios, hubo, me parece a mí, un planteo muy fuerte, así como se mencionó el tema económico, bueno, también claramente la mención de la justicia, la reforma judicial. Se lo mencionó al fiscal Carlos Stornelli, sin nombrarlo, ¿no? Por supuesto, pero todos supimos que era él. Y quizás ahí me parece que también hay una intención por recuperar la idea de reformar la justicia, ¿no? Una idea que había tenido mucha fuerza. Sí. Usó una frase que yo vengo usando hace días, que digo, la democracia no puede funcionar en un país donde la justicia está politizada y la política está judicializada. Claro. No puede funcionar la democracia. Y el fiscal Stornelli, yo no sé si ustedes recuerdan, era el fiscal junto con el juez Montenegro a cargo de la causa Skanska. Los dos dejaron el Ministerio Público. Stornelli pasó a ser ministro de Seguridad y Justicia de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, y Montenegro creo que fue a trabajar con Macri. Es decir, la justicia está politizada desde hace años en la República Argentina. Nadie quiso hacer nada hasta hoy. Hoy aparece un gobierno que tiene la voluntad política de decir, bueno, terminemos con esto. Hagamos una justicia profesional y acerquemos la justicia a la gente. La gente no tiene acceso a la justicia. Vos vas a hacer una denuncia a la comisaría, no podés hablar con el fiscal. Hablás con el oficial que te levanta la denuncia y después tenés que rogar que el fiscal tome tu tema. Ahora, Raúl, mirá lo que le pasó a la chica esta, que terminó asesinada por su expareja. Sí, déjame sumarlo a Jorge, porque retomando lo que vos decías y analizabas, Raúl, ¿no? De esta clase media que no quiere grieta. Me parece que la clase media también fue un factor determinante en el discurso del presidente. Muchos de los mensajes de este discurso inicial que dio el presidente estaban dirigidos a la clase media, no solo por la no grieta, sino también por lo que recién decía Raúl del Poder Judicial, que en muchos casos afecta a la clase media y la clase media está muy atenta, sino también por aquellos de recuperar el salario, de la reforma en ganancias. Digo, me parece que tuvo un lugar importante en el discurso. Sí, Carla, acá lo que ocurre es que durante un año el presidente hoy lo recordó. Cuando da el discurso y a los pocos días estalla la pandemia a nivel global y pega obviamente en la Argentina. Así que había una agenda del gobierno, había una agenda electoral, había un contrato con aquellos que votaron al Frente de Todos y que no se pudo llevar adelante más allá alguna u otra medida muy puntual. Lo que vimos, y acá coincido con lo que dice Timerman, que es cierto que por primera vez Alberto, que siempre decimos, en este caso representa también al sector de Sergio Massa y representa, claro, a Cristina Fernández de Kirchner. Logra ver una confluencia y ahí me parece que expone, y veo desde mi punto de vista un Alberto que corre los límites del propio Alberto, muy duro con el FMI y Mauricio Macri. Digamos, hay un objetivo político, se va a tener que subir a este ring un Mauricio Macri que lo está mirando desde afuera, pero hay muchas causas judiciales que están muy, muy complicadas en su presente a Mauricio Macri, y pone a la justicia en el centro de la escena. No olvidemos que hoy, si bien no era presencial, pero era remoto, los 5 jueces de la Corte estaban mirando cuando el presidente, si bien dijo, hizo una suerte de preámbulo, pido disculpas, no quiero que se malinterprete, pero se los dijo, no pagan ganancias, digamos, está pasando esto y esto, le pido al Congreso que resuelva esto y además les avisó que intenta llevar adelante reformas como se llama el 280, dice, ustedes tratan un tema,
o según el caso, como él dice, la doctrina Irursum, ¿no? Claro. Digamos, tratan un caso y el otro no. Entonces, me parece que hoy vamos a ver, con el transcurrir de las horas, todo esto que nos dejó el discurso, cuánto es discurso y cuántos son hechos políticos. En sí mismo, ya el discurso es una pieza muy frontal, muy dura. Ahora vamos a ver en el día a día qué es lo que nos va a ir ofreciendo el Frente de Todos. Bueno, son varias las definiciones, Muchas. ¿no? Muy interesante, muy complejo el discurso del presidente en términos de la interpretación política. La verdad que lo estamos disfrutando mucho, este análisis, porque nos deja ver un poquito hacia adelante, ¿no? Qué es lo que viene, sobre todo. Raúl, si te quedás, por favor, y Jorge también, vamos a ir directamente allí al Congreso, donde está trabajando Matías Camp. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián, Carla, el gusto de saludarlo. Así es, después de la apertura del periodo 139 de sesiones ordinarias aquí en el Congreso de la Nación, así están las inmediaciones, ¿no? Las calles ya con total normalidad, se han levantado también las vallas en lo que respecta precisamente a Avenida Callao, lo mismo en Avenida Rivadavia, quedan algunas expuestas así como ustedes verán, tratando de reordenar el tránsito, una apertura que fue obviamente atípica, ¿no? Ya lo había pedido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter, lo había expresado personalmente, que no se movilicen, obviamente, aquí precisamente al Congreso de la Nación por el contexto de pandemia que estamos viviendo. Así lo fue, fueron muy poquitas las personas que se acercaron en horas tempranas de la mañana precisamente, algunos a apoyar al gobierno nacional, un grupo muy chico también y reducido, con algunas críticas también y algunas pancartas, pero se desarrolló todo con total normalidad en las afueras. De hecho, tampoco, bueno, esto uno está acostumbrado, hasta hay vendedores ambulantes, ¿no? El típico colorido de lo que puede ser una apertura de sesiones. Hoy no fue así, ya está el tránsito en total normalidad. La policía de la ciudad de Buenos Aires también fue la encargada de reordenar las vallas. Quedan algunas, como ustedes ven allí, dispuestas sobre Avenida Callao. Autos oficiales quedan muy pocos también. Entendemos que ya son pocos los diputados que van quedando aquí adentro del recinto y todo se va desarrollando con total normalidad. Bien, Matías, entonces vamos a volver allí en instantes nada más. Es la inmediación del Congreso Nacional, la mención del presidente, ¿no? Que no movilizó. Me quedo pensando en esto, fue un discurso realmente para movilizar, ¿no? Fue un discurso que intentó recuperar un poco, creo yo, el entusiasmo, el incentivo por algunas causas, términos políticos, digo, algunas ideas, algunos argumentos que lo llevaron a la presidencia de la Nación. Matías, volvemos allí en instantes nada más. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y hablamos de lo que sucedía allí en el recinto, escuchábamos el discurso del presidente y de repente comenzó a oírse una voz de fondo, sí, ¿no? Que le gritaba y le gritaba y le gritaba. Bueno, después supimos, especialmente los que veníamos escuchando por radio, que era el diputado de Iglesias, a quien el presidente de la Nación, Raúl, vos decías, con mucha comodidad, se toma un minuto y le dice, bueno, ya tuviste 4 años para hablar, ahora es momento de que te calles y me escuches. Pero no fue la única referencia, me parece, Raúl, a la oposición, porque también habló de los negadores de la pandemia, de quienes denunciaron veneno y después pedían que le den ese veneno, y hubo varias referencias allí. No, el presidente se refirió varias veces, pero siempre a un sector de la oposición ultra. No se refirió a la oposición en términos generales. Siempre el grupo que decía la vacuna es veneno era un grupo minoritario de la oposición. Incluso creo que hay una denuncia de Lilita Carrió, claro, penal, de que el presidente quiere envenenar a los argentinos. Digamos, hubo locura del otro lado, pero era una locura reducida a un grupo. Vos fijate que aún con el error más grave que cometió el gobierno, que fue el de la vacunación, fíjate la movilización que consiguió la oposición. Raúl, ¿querés que lo escuchemos? A ver, lo vamos a escuchar ese momento. Dale. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo y el apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pendientes. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Sin embargo, el problema no ha concluido. Bueno, se reía Cristina, ¿eh? No, y le toca el brazo, como diciendo, para Alberto, tranquilízate. ¿No? Raúl, ¿lo viste? Sí, pero no solo
se sintió cómodo Alberto. Cristina y Sergio Massa también estaban cómodos, estaban relajados. Yo creo que, digamos, toda esta situación de lucha contra la adversidad ha unificado mucho a la cabeza del Frente de Todos. Jorge, vos compartís la opinión de Raúl, es decir, está Alberto nuevamente, hay un Alberto recargado, podríamos decir, en términos políticos, hay un relanzamiento de la coalición con este discurso. Me parece que está más claro la sintonía, ¿no? Tiene mucho que ver, hay muchas conversaciones en el día de ayer domingo. Esa es una pieza que de alguna u otra manera también fue compartida y con anticipación la pudo leer Cristina Kirchner. Si ustedes ven, o aquellos que tengan la posibilidad, nosotros en Ámbito Com tenemos la pieza completa como para repasar y comparar, y van a ver que tiene justamente, digamos, puntos salientes, no solamente de prosa, que se la podemos adjudicar, que escribe muy bien Alberto Fernández, sino son hechos políticos, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ver, digamos, la agenda de Sergio Massa, que era la agenda de ganancias, la ratifica, tuvo la posibilidad de hacerlo. Y después hay una agenda que es una agenda que también está llevando Cristina Kirchner, que le podemos cuestionar algunos puntos, pero ella siempre habló del tema de la justicia y lo está discutiendo justamente en el seno, en el Congreso, en el Parlamento, en este caso en el Senado de ella. Así que son temas que pudo llevar adelante y como cabeza del Poder Ejecutivo, no olvidemos que le han dicho de todo, y podemos decir nosotros los periodistas, hemos sido muy críticos en toda la gestión de la pandemia, algunos con más, con menos, pero en la gestión de la pandemia, porque pasaban muchas situaciones, han pasado muchas situaciones y cada uno tenía una mirada. Es una persona que tiene a cargo la presidencia, pero mientras tanto tuvo que llevar adelante digamos, poner esta posibilidad de decir durante un mes no se mueve nadie, cuando él comenta que se paró la economía. Y después dar la discusión con la vacuna Sputnik. Así que, y muchos ataques. No, quisiera preguntarle porque digo, estaba pensando, ¿no? Esto de esta posición o esta lectura que hacemos de la postura que tuvo el presidente en el discurso del día de hoy, y le pregunto a Raúl, ¿cuánto tiene que ver en este poder que toma hoy Alberto Fernández, la decisión que tuvo que tomar hace una semana de hacer a un lado al ministro de Salud? Bueno, vos sabés que esa decisión tiene muchas resistencias en el peronismo tradicional, digamos, muchos de ellos muy amigos de Ginés. Yo creo que el presidente tomó la decisión instantáneamente. Tienen que haber influido varios factores. El hecho en sí primero, y segundo, que ocurre cuando termina de presentar lo que había sido su perla de campaña, el Consejo Económico y Social. Y simultáneamente Horacio Berbisky está diciendo lo que ocurrió. Yo creo que ni siquiera habla con Ginés González García. Toma la decisión, lo llama a Cafiero, le dice pedirle la renuncia. Llama a Carla Bisotti y le dice pedí la renuncia a Ginés, vos vas a ser la próxima ministra de Salud. Quiero que consigas y des a conocer públicamente todos los vacunados en el Posadas. Y el presidente no sabía quién estaba en esa lista. O sea, el blindaje ético que decidió hacer en ese momento corrió un riesgo muy serio, pero para él era más importante darle un corte a la situación. Yo creo que actuó impecablemente, no así cuando vuelve sobre el tema en su visita a México. Yo ahí lo hubiera terminado, le hubiera dado el corte, no le daba rebote a la prensa. Bueno, pero el presidente se ve que cuando se enteró de las denuncias penales, que se le agarró una gran indignación, y ahí, estando solo en México, lejos del país, gran calentura, larga todo. Hoy, estando en el Congreso de la Nación, teniendo a su lado a las dos personas que lo han respaldado durante la campaña para que sea presidente, se siente con otra seguridad y otra convicción. Y un detalle gracioso, vos fíjate, viste que en un determinado momento hace referencia a jueces que se quedan más de lo que la ley les permite. O sea, se refiere a Elena Hayton de Nolasco, digamos, que debería jubilarse. Increíblemente, Elena Hayton de Nolasco fue propuesta por Alberto Fernández en su momento. Bueno, recupera el presidente entonces allí los puntos más fuertes.
como decía también Jorge, de lo que es la coalición, ¿no? De lo que es la coalición política, las agendas de tanto de Sergio Massa como también de Cristina Fernández de Kirchner y la propia, ¿no? Que fue con la que consiguió llegar a la Casa Rosada y que se vio interrumpida por la pandemia. Raúl, te queremos agradecer muchísimo este contacto. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y yo, mi conclusión final en una frase: el frente de todos vuelve a ser el frente de todos. Gracias, Raúl. Y le agradecemos también a Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Todos los análisis en ámbito.com. En ¿no? ámbito.com, así vamos a poder, espero que también más. Tenemos columna también de Julián. Ahí está. Gracias. Gracias, Jorge.